¿Por qué son buenos los desafíos? El desafío genérico de nuestra iglesia, Jesús mismo lo enseñó y lo ordenó, la Gran Comisión. Tenemos como iglesia que testificar, bautizar y enseñar. En Marcos capítulo 16, versículo 15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Los desafíos nos mantienen en constante movimiento, nos mantienen alerta, interesados, nos mantiene ocupados en algo. A los desafíos no debemos verlos como imposibles, teniendo de nuestro lado obviamente el gran vencedor. Es bueno que la iglesia tenga desafíos, que las estrategias muten a través del tiempo según las diferentes necesidades generacionales. Nos permiten también autoevaluarnos como iglesia, como cristianos, dentro de una sociedad corrompida. Y algunos de los muchos puntos que como iglesia de este siglo nos motivan y desafían a actuar es trabajar profesional y espiritualmente con los discriminados. Y en el mismo contexto, que haya un equilibrio entre los programas de la iglesia y un contacto real con la gente, haciendo también a la iglesia más inclusiva con las personas que tienen diferentes capacidades, como por ejemplo no videntes, dificultades auditivas, personas con TEA, entre muchos otros. La iglesia debe ser apologética en todas sus fases, defendiendo siempre la verdad de la palabra, frente a nuevas y variadas denominaciones y formas que se han expuesto del Evangelio. Debemos esforzarnos para ser íntegros y ser un referente en la sociedad de transparencia, de sabiduría y madurez espiritual. En este trabajo ahondamos en 3 materias. En primer lugar, veremos el desafío comunicacional centrado en las redes sociales. Luego pasaremos a cómo la iglesia se vuelca a las calles. Y para finalizar el trabajo, el cómo volver a los establecimientos educacionales. Dios nos ha mandado a dar el Evangelio al mundo y nos da las herramientas necesarias para hacerlo. Entonces cabe la pregunta: ¿cómo llamarnos cristianos cuando no estamos dispuestos a dar el Evangelio a un mundo perdido? ¿Cómo están, compañeros? Querido pastor Jaime Castro, para mí es una bendición poder compartir esta cápsula de los desafíos de la iglesia en el tercer milenio. Los desafíos en cuanto a las redes sociales. Sabemos que tenemos un mundo globalizado, que la mayor parte de la población está conectada en las redes. Hoy más del 60% de la población mundial se conecta a las redes sociales. Cuando hablamos de población mundial, hablamos de casi 8.000 millones de personas en el planeta. Hay estudios publicados por distintos hosting, universidades, que demuestran que esto es el 62,5% de la población. Eso quiere decir que alrededor de 5.000 millones de personas están conectadas a la misma vez. Esto para la iglesia requiere un desafío mayor. La iglesia necesita estar a la vanguardia en cuanto a las redes sociales. Las redes sociales no deben ser un síntoma de temor para la iglesia, al contrario. Debemos grabar las conexiones que tenemos cuando vamos al hospital, vamos a las cárceles. Debemos transmitir en vivo live donde intervenimos toda la malicia que tienen las redes, y es una realidad, toda la contaminación, todo lo malo que hay en las redes. La iglesia, al salir, y lo vimos reflejado en la pandemia, muchas iglesias tuvieron forzadamente salir al aire en las redes sociales. Vimos cómo mucha gente fue ganada para el Señor, y también muchos se conectaron a la iglesia en línea. El promedio de tiempo que las personas en Latinoamérica pasan en las redes sociales es aproximada de 3 a 4 horas diarias mirando contenido. Es decir, que podemos ser parte de su rutina diaria o simplemente interrumpir su navegación con un mensaje que los impacte y hacernos parte de la conversación, no tener temor a interactuar con ellos. Además, son las mismas personas que se encargan de difundir el mensaje más rápido, y hoy viralizar ese mensaje es mucho más fácil y rápido que los tiempos antiguos donde existían estos medios de comunicación. Recordemos que mensajes correctos en el momento oportuno generan una conexión sí o sí con las personas. Por ejemplo, supongamos que la iglesia hace una publicación que se compartiría 5 veces en Facebook. En promedio, ¿cuántos amigos tiene una persona en Facebook? Son aproximadamente 400. Si multiplicáramos ese número por 5 veces que se comparta, ¿cuántas personas llegarían el mensaje? A 2.000 personas.
En cuestión de minutos puedes tener una audiencia de 2000 personas si usan las redes sociales de una forma correcta para tu iglesia. ¿Lo imaginas así? Por eso es tiempo, queridos hermanos, pastores, que nosotros podamos conectarnos con el mundo, conectarnos con aquellos que necesitan, y con los jóvenes, con los millennials, con los jóvenes que vienen ahora, que tienen otra forma de comunicarse. No nos cerremos a las formas antiguas que teníamos, sino abrámonos a este tiempo globalizado, a este tiempo tecnológico, donde las redes pueden ser un gran instrumento para que podamos predicar la palabra y para que la gente pueda conocer a la maravillosa persona de Jesucristo. Que el Señor te bendiga. Saludos, queridos compañeros y pastor Jaime. Aquí se cumple lo que en Mateo nos dice, Mateo 24:12, y por haberse multiplicado una maldad, el amor de muchos se enfriará. Por lo tanto, sabiendo esto, ¿qué debe tomar la iglesia? ¿Qué herramientas? ¿Qué es lo que debemos hacer como método? Lo primordial es orar para que Dios levante discípulos, levante maestros, nos dé sabiduría para poder cumplir con ello. Recordemos que nosotros somos los portadores de la semilla, pero el Espíritu Santo es quien convence de pecado. No debemos alejarnos de esta realidad. Como dijimos ya, Dios proporcionará para la obra. La iglesia de Cristo no debe encerrarse en 4 muros. Esta es una misión que nos encomendó Jesucristo. Es una misión de vida o muerte, ¿verdad? Por lo que ¿cuál es la implicancia del Evangelio para el evangelismo? Básicamente podemos decir que la principal implicación es que la salvación no nos pertenece como regalo privado. La salvación es de Dios. Es un don que Él nos ha hecho y que Él nos anima a compartir. La misericordia de Dios no se encierra a un grupo inicial de conversos, sino que se extiende a lo largo de la historia. Es por eso que el evangelismo es un mandato bíblico. Desde acá les animamos a todos nuestros hermanos en la fe que se animen a cumplir con este mandato. En sus inicios, universidades reconocidas como Harvard, Yale, Princeton e incluso en nuestro país Universidad Católica tuvieron sus orígenes cristianos, donde creían que era esencial el educar una generación profesional y piadosa. Con el paso del tiempo, hemos podido percatar que el fin principal se ha cambiado. Las instituciones pasaron de formar a informar referente a Jesucristo, cambiando del centro de la enseñanza, lo ético-moral, a lo filosófico-humanista. Podemos evidenciar el aumento en las tasas de suicidio, depresiones, ansiedad, violencia, drogadicción y prostitución. Esto ha generado resultados nefastos. En Chile, las tasas de bullying en los escolares ejercido por sus mismos pares es de un 85%. De igual manera, el promedio de suicidios anual en niños de 10 años a jóvenes de 24 fue de 350 muertes en el año 2021. La Biblia declara: porque el Señor da la sabiduría, conocimiento y ciencia brotan de sus labios. Proverbios 2:6. Entonces podemos declarar con absoluta claridad que no hay verdadero conocimiento o sabiduría sin Jesucristo. Algunas estrategias que podemos utilizar para ingresar a los establecimientos podrían ser: disponer de un stand donde se repartan desayunos para los estudiantes afuera de las universidades, con letreros acerca de la posibilidad de orar por ellos o con mensajes acerca del amor de Dios.
reunir un conjunto de profesionales que puedan orientar con sus conocimientos de manera gratuita a estudiantes que estén preparándose para las pruebas PSU, CIMSE u otros, a modo de ayudantía, donde además de ayudarles con sus materias, también habrá instancias de oración y consejería si así lo requieran. Talleres extra programáticos orientados a fortalecer valores y principios morales éticos de manera lúdica en los liceos y colegios. Hacer entrega de capacitaciones a apoderados y alumnos, fortaleciendo el vínculo familiar con orientación cristiana en los liceos y colegios. Ofrecer obras de teatro, títeres, cuentacuentos, bailes, canciones con orientación cristocéntrica. Talleres de artesanías para grupos de apoderados donde se puedan tocar temas cristianos. Intervenciones evangelístico-urbanas dentro del campus universitario. Disponer de Biblias interactivas con versiones comprensibles para las diversas edades en las bibliotecas, además de facilitar libros cristianos. Las estrategias para ingresar a los establecimientos educacionales son diversas y deben ser bien planificadas, pero la clave siempre será la intervención del Espíritu Santo impactando las vidas para formar una generación no solo con conocimientos profesionales, sino una generación que conozca y ame a Dios. Como equipo de trabajo queremos concluir reforzando el punto principal de esta investigación. La Iglesia del tercer siglo tiene grandes desafíos, los cuales debemos seguir planteando para darle una pronta respuesta de acuerdo a nuestro contexto social y local como Iglesia. Uno de los principales que podemos profundizar es la Iglesia en las calles, en el cual podemos evidenciar que como cuerpo de Cristo no podemos desconectarnos de la realidad social nacional para no desenfocarse de la misión que nos encomendó nuestro Señor Jesucristo. Hoy existen varias corrientes filosóficas y herejes que nos bombardean con el fin de sacar y eliminar de nuestra sociedad a Cristo, pero se nos presenta como desafío plantar la semilla de la palabra en las personas con diferentes estrategias. También analizamos como grupo cómo las iglesias pueden evangelizar y presentar a Cristo a través de las redes sociales. Existen estudios hoy que muestran el gran consumo de las personas a las diversas plataformas. Además, entender que a través de ella podemos llegar a un número de público inimaginable, que de manera presencial sería muy costoso y a largo tiempo. Las transmisiones son gratuitas hoy en día, pero no por esto deben ser mediocres. Es por eso que en las iglesias deben existir personas que puedan ayudar en este ámbito, personas idóneas y con capacidad en las redes sociales, para así lograr y llegar a una mayor visualización del Evangelio de Cristo. Y como último punto pudimos analizar lo necesario que es estar desde la primera infancia enseñando y educando de Cristo a los niños y jóvenes de nuestra sociedad. Las universidades y muchos establecimientos en sus orígenes comenzaron con una visión cristocéntrica, pero al pasar el tiempo el bombardeo de la filosofía, de pensamientos humanistas han permeado la permanencia de la Iglesia en la escolaridad. Es por eso que como desafío es volver a tomar estos espacios para poder formar a nuevas generaciones capaces de ejercer profesionalmente sus habilidades y destrezas sin dejar de lado a Cristo como centro de nuestra sociedad y así contribuir a una sociedad menos enfermiza y con mayor participación en lo ético-moral. Y para finalizar, queremos reforzar que de todos estos desafíos que tenemos como iglesia no podemos dejar fuera el actuar del Espíritu Santo. Es necesario plantearse cada vez nuestros nuevos desafíos, que si sacamos de este mecanismo a Dios, estaremos tentados a volvernos activistas sociales y alejarnos del plan de Cristo, el cual es anunciar el Evangelio a toda criatura.